El sol del mediodía caía sobre Dust Creek como un martillazo ardiente. Las ondas de calor temblaban sobre la tierra apisonada, y el aire olía a sudor, caballo y whisky. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sábado de mercado siempre atraía a vaqueros, mineros y vagabundos de medio condado. Los caballos atados a la baranda movían las patas, espantando moscas con la cola. Mara Boone avanzaba entre la multitud con la barbilla en alto, como quien sabe que no pertenece del todo a ese lugar. La hija de Amos Boone, dueño del rancho Double C, no solía mezclarse con mercaderes ni apostadores, pero su hermano Red Boone había insistido en venir al pueblo, y ella no iba a dejar que pensara que se quedaría atrás como una señorita dócil. Red caminaba a su lado con paso firme, los hombros anchos bajo un viejo abrigo de caballería. Recuerdo de una guerra que había terminado pero no se olvidaba. Su voz sonó con la autoridad de quien está acostumbrado a que lo obedezcan. Vas a escuchar la razón, Mara. Silas Crowden es un buen hombre, respetable. Te ha pedido en matrimonio. Y padre, Dios lo tenga en paz, habría querido ese compromiso. Mara se detuvo en seco en medio de la calle. ¿Respetable? Dijo con frialdad. ¿Quieres decir rico, útil, un hombre capaz de levantar de nuevo el apellido Boone? La mandíbula de Red se endureció. No tergiverses mis palabras. No hace falta torcer lo que ya nació chueco, le soltó ella. El enojo le coloreaba las mejillas. Quieres que me case con él porque fue tu compañero de armas, porque te salvó el pellejo en San Carlos, ¿verdad? Basta ya, respondió él, con un tono que chasqueó como látigo. Es un caballero, y será su esposa antes de que acabe el mes. Mara soltó una risa seca, sin nada de humor. Prefiero casarme con un apache salvaje antes que con ese engreído de lengua venenosa. Varias cabezas se giraron. Un par de hombres en un puesto cercano dejaron de hablar. La palabra apache siempre cortaba el aire como cuchilla. Por aquí significaba emboscadas, carros quemados y muertos en el camino. Red la miró con el rostro pálido bajo el polvo. Cuidado con lo que dices. Lo dije en serio, respondió ella con la barbilla alzada. Al menos un apache no pretende ser lo que no es. La gente alrededor se movió inquieta, oliendo conflicto. Entonces, como si el mismo diablo hubiera escuchado su desafío, una voz resonó desde el otro extremo de la calle. ¡Esclavo en venta! ¡Fuerte! ¡Sano! $3 y es suyo. Las palabras flotaron en el aire como humo de pólvora. Un grupo se había reunido alrededor de un carro, donde un hombre estaba atado por detrás con una cuerda. Su piel tenía el color de la arcilla bajo el sol, y llevaba el cabello negro sujeto con una tira de cuero. Incluso desde donde estaba, Mara vio la firmeza orgullosa de sus hombros, los moretones que los cruzaban y esa mirada que no era de derrota, sino de advertencia. Red murmuró. Maldita coincidencia, vámonos, Mara. Pero el temperamento de ella ya iba desbocado. Las risas de unos mercaderes y una mujer con parasol ardían en sus oídos. Dije que me casaría con un apache antes que con Silas Crowden, declaró con voz afilada. Supongo que debo demostrar que no hablo por hablar. Se abrió paso entre la gente antes de que Red pudiera detenerla. El polvo se levantaba alrededor de su falda mientras se acercaba al carro. El subastador, Briggs Donner, un comerciante de rostro rojo y barba manchada de tabaco, sonrió mostrando dientes amarillentos. Bonita dama. Parece que busca un ayudante. Este tiene buen músculo y sabe cuál es su lugar. Mara metió la mano en su bolso, sacó 3 monedas de plata y las levantó. Es mío. Briggs parpadeó, dudando si reír o tomárselo en serio. Red abrió paso a empujones entre la multitud. Mara, por el amor de Dios. Pero las monedas ya habían caído en la mano del vendedor. El tintineo metálico sonó como un disparo. Vendido, señorita. Es suyo, dijo Briggs, cortando la cuerda y entregándole el extremo como si fuera una mula.
El apache no se movió. La miró directo, con ojos como ámbar pulido bajo el polvo, y luego, despacio, dijo en un inglés marcado por otro ritmo: «No me posees». Algo en su voz, baja, tranquila, sin rastro de súplica, la desconcertó más que un grito. Risas estallaron alrededor. Alguien escupió en la tierra. «Parece que la dama compró problemas», gritó uno. Red sujetó el brazo de Mara. «Has hecho el ridículo». «Quizá», dijo liberándose, «pero al menos no vendí mi alma por comodidad». Se volvió hacia el hombre que acababa de comprar. «¿Cómo te llamas?» Él dudó un instante, luego murmuró: «Ato». «Bien, Ato», dijo ella, ignorando los murmullos. «Vendrás conmigo al Double C. Tendrás trabajo, comida, y tu paga cuando la ganes». Su mirada permaneció dura como piedra. «Ya gané mi paga, señora». Mara no entendió del todo lo que quería decir con eso, pero aquellas palabras se le clavaron como una espina imposible de sacar. Red maldijo por lo bajo. «Mara, esto no termina aquí. Mañana vas a deshacer esta locura». «Ya veremos», respondió ella, aunque el corazón le golpeaba tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho. Salieron del mercado bajo un cielo blanco de calor. El carro rechinaba, y los cascos de los caballos levantaban nubecitas de polvo que se deshacían al viento. Ato iba atrás, con las muñecas atadas flojamente, inmóvil como una roca. Mara se sentó rígida al lado de su hermano, fingiendo que no sentía el peso de lo que había hecho. Solo una vez se volvió a mirar. Ato no estaba observándola. Contemplaba el horizonte, firme, tallado contra el resplandor como una montaña inalcanzable. Orgulloso, inescrutable. Mara se repitió que no le importaban sus pensamientos, que solo había actuado por orgullo, para demostrar que no hablaba al aire. Pero mientras el carro se alejaba de Dust Creek y las risas quedaban atrás, una inquietud rara se le acomodó en el pecho. Había vivido 24 años siguiendo reglas escritas por hombres, y por un arrebato de orgullo había roto todas esas reglas, comprándose a un hombre que se negaba a ser propiedad de nadie. Lejano, un trueno retumbó sobre el desierto. Mara Boone, hija de ranchero y famosa por tener siempre la última palabra, levantó la vista al cielo ardiente, preguntándose, por primera vez, cuánto podían costarle sus propias palabras. El camino desde Dust Creek serpenteaba hacia el norte, cruzando tierras tostadas por el sol y el silencio. Mara sujetó las riendas con fuerza, negándose a mirar al hombre sentado atrás. Ato viajaba quieto, casi como si fuera parte del mismo paisaje, pero sin dejar de observarlo todo. Cuando por fin llegaron al rancho Double C, el calor había cedido. Nubes de tormenta se amontonaban sobre las colinas, las praderas brillaban bajo el primer soplo de viento, y el aire olía a caballo y a lluvia próxima. La vieja casa del padre de Mara se erguía al centro. Pintura blanca descascarada, sillas viejas en el porche, sombras de años mejores. Al detenerse junto al corral, el capataz Buck Harlow salió limpiándose las manos con un trapo. Se quedó helado al ver al hombre en el carro. «¿Qué demonios trae usted, señorita Mara?» «Ayuda», dijo ella bajando del asiento. «Él es Ato Greyhawk. Trabajará aquí». La boca de Buck se volvió una línea dura. «Ese es un apache». «Ya lo veo. No puede confiar en esa gente. Antes del amanecer le corta la garganta». Mara sostuvo su mirada sin pestañear. «Entonces correré ese riesgo. Métalo en el cobertizo de herramientas esta noche. Mañana decidiré sus tareas». Ato bajó del carro antes de que Buck pudiera decir algo más. Todavía tenía la cuerda alrededor de las muñecas, aunque ella no la había apretado desde el pueblo. Él tomó el extremo y se lo devolvió, la palma abierta. «Quédese con esto», murmuró con voz baja. «Parece importante para usted». Ella lo miró un instante, luego lanzó la cuerda al suelo. «Ya no». Esa noche, los truenos rompieron el silencio de la llanura. Mara no pudo dormir. No dejaba de pensar en la forma en que él había dicho: «No me posees».
No era desafío, era algo más antiguo, más pesado. Se obligó a creer que no importaba, era un trabajador, nada más. Aún así, cuando por fin se quedó dormida, soñó con unos ojos color ámbar observándola desde un desierto interminable. La mañana llegó con olor a tierra mojada. La tormenta había pasado dejando el suelo oscuro y fresco. Mara encontró a Acto ya trabajando detrás de los establos, arreglando la bisagra del portón con un martillo prestado. Él levantó la vista, asintió con cortesía y siguió. «Debiste esperar instrucciones», dijo ella. Él no dejó de martillar. La puerta estaba rota. Los caballos podían escaparse. Igual deberías haber preguntado. No pensé que se necesitara permiso para hacer lo correcto. La calma con la que lo dijo la descolocó. «Eres muy atrevido para ser un hombre que fue comprado», replicó ella. Él la miró entonces, firme, imposible de descifrar. Comprado, sí. Propiedad. No. Mara quiso discutir, pero no encontró palabras. Algo en su tono convertía cualquier respuesta en nada. Al mediodía, ya le había asignado tareas: limpiar los corrales, reparar cercas, atender a los caballos. Buck observaba desde lejos, murmurando a los demás de Boone's Riders que aquel apache no duraría ni una semana. Acto no les hizo caso. Trabajó hasta que el sudor oscureció su camisa y las astillas le abrieron la piel de la mano. Mara pasó el día fingiendo no mirar, pero notaba cada movimiento. Notaba cómo entendía a los animales. Mucho más que muchos hombres. Incluso su yegua alazana, Luna, famosa por morder, dejó que él le acariciara el hocico sin protestar. Al caer la tarde, Red la esperaba en el salón, el sombrero apoyado en la rodilla. «He venido a hablar, Mara», dijo Red al entrar. Ella se sirvió una taza de café sin mirar. «Nunca lo has logrado antes. ¿Por qué empezar ahora?» «No te hagas la inocente. Te exhibiste delante de todos. Silas Crowden está que echa humo». «Mejor», respondió ella con frialdad. «Así tal vez me olvida. ¿Olvidarte?» Red negó con la cabeza. «Está más empeñado que nunca. Piensa casarse contigo, Mara». Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del fuego encendido. «Sobre mi cadáver», murmuró. Red suspiró profundamente. «Crees que demuestras algo metiendo a ese salvaje en la casa, pero estás poniendo en riesgo el nombre de toda la familia. No soy tu propiedad, Red. Y él tampoco». Red se puso de pie de golpe. «Te vas a arrepentir». Cuando salió, el cuarto pareció hacerse más estrecho, las sombras más densas. Mara permaneció sola frente al fuego hasta que escuchó un leve ruido afuera. A través de la ventana vio a Atto Greyhawk llevando a Luna al abrevadero, moviéndose con esa calma silenciosa que parecía parte de él. La luz del farol iluminaba su cabello mojado, y la cicatriz que bajaba desde la sien hasta esconderse detrás de la oreja. El simple gesto despertó en ella algo que no sabía nombrar. El día siguiente se deslizó en una nueva rutina. Acto trabajaba desde antes del amanecer hasta que la oscuridad cubría los corrales, reparando lo que años de abandono habían deteriorado. Mara empezó a depender de su presencia, pidiéndole opinión sobre cercas, confiándole su yegua, comiendo cerca de los establos solo para verlo trabajar. Pero también notaba los muros invisibles entre ellos. Él nunca pisaba la casa principal. Nunca se sentaba mientras ella estuviera de pie. Jamás hablaba si no le dirigían la palabra. ¿Orgullo?, pensó ella. ¿O dolor? Una tarde llevó agua al corral. Acto estaba atendiendo la pata lastimada de Luna. La yegua había perdido una herradura. Él alzó la mirada cuando Mara se acercó. «¿Estará bien?», dijo. «Solo una piedra. Nada grave». Mara se arrodilló para mirar. Su mano rozó el brazo de él, mientras sostenían a la yegua juntos. Su piel estaba tibia, áspera por los callos. Ella contuvo el aliento y apartó la mano de inmediato. «Gracias», murmuró.
Él la observó un momento largo antes de volver al trabajo. «No tiene por qué agradecerme», dijo en voz baja. «Usted pagó por la ayuda». Mara se irguió, herida por la frase. «¿Crees que te veo como propiedad?» Él se encogió de hombros. «Creo que aún no sabes lo que ves». Aquella noche llegó otra tormenta. La lluvia golpeaba el techo y, afuera, un caballo relinchó con desesperación. Mara tomó una lámpara y corrió hacia los establos. La pared norte cedía bajo el viento, las vigas crujiendo como huesos. Acto ya estaba allí, hombros firmes contra la puerta tratando de que no volara por los aires. «Aléjese», gritó él. «Puedo ayudar. Se va a matar». Un relámpago abrió el cielo en dos. Ella llegó hasta él, empujando la puerta a su lado. Por un instante, sus hombros se tocaron. El olor a lluvia y sudor los envolvió. Entre ambos consiguieron encajar la tranca. La puerta resistió. Al terminar, quedaron jadeando, los rostros a unos cuantos centímetros. La luz de la lámpara temblaba entre ellos. Mara se dio cuenta de que todavía tenía la mano apoyada en su brazo. La apartó de inmediato. «No tenías que salvarme», dijo con voz temblorosa. Él se limpió el agua del rostro. No pensaba hacerlo. Solo pasó. Guardaron silencio un instante. Luego él añadió, más suave: «Descanse, señorita Boone. Yo termino aquí». Ella asintió y se alejó, pero al llegar a la puerta se detuvo. «Trabajas más que cualquier hombre que he contratado». «¿Por qué?» Acto la miró a través de la penumbra. «Porque mientras uno respira, debe vivir como tal». Las palabras la acompañaron bajo la lluvia. Al amanecer, la tormenta se había ido. El rancho olía a cedro mojado y a caballos inquietos. Mara se quedó en el porche mirando el sol salir tras los graneros. Abajo, Acto ya trabajaba, levantando postes para una nueva cerca. Y entonces comprendió que ya no veía a un esclavo, ni siquiera a un peón. Él levantó la cabeza como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron a distancia. Ninguno sonrió, pero algo no dicho quedó suspendido entre ambos. Una certeza silenciosa de que lo que empezó como desafío y terquedad estaba convirtiéndose en algo que ninguno había buscado. Y en lo profundo de sí, Mara Boone supo que nada en esa tierra volvería a ser sencillo. Las semanas pasaron como agua filtrándose en suelo seco, rápido, pero dejando huellas. Ato se volvió parte del rancho, como el viento en el desierto. Siempre presente, nunca realmente poseído. A mediados de junio, el rancho Double C parecía más vivo que en muchos años. Las cercas estaban derechas, los graneros ya no se vencían, y hasta los caballos andaban más tranquilos. Mara intentaba no mostrar cuánto de eso se debía en realidad a Ato Greyhawk. Él hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz tenía esa calma de agua de arroyo, pareja, inquebrantable. Mara había empezado a apoyarse en esa quietud. Por las noches, al pasar junto al granero, a veces lo escuchaba tararear un canto bajo, antiguo, que hacía que el aire se sintiera más viejo, no triste, solo lleno de recuerdos. Una tarde llevó una lámpara y lo encontró sentado sobre un fardo de heno, remendando una silla. La luz cortaba su rostro, revelando líneas de cansancio. Mara le ofreció una taza de café. «Trabajaste demasiado hoy», dijo ella. Él no levantó la vista. «El trabajo no se queja. Haces lo de 3 hombres». Él esbozó una media sonrisa, sin alegría. Quizá eso es lo que se necesita para que un hombre sea libre. No supo qué contestar. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos como motas de polvo atrapadas en la luz. A la mañana siguiente, Mara cabalgó hacia el pastizal del este. Acto iba detrás, conduciendo un carro lleno de postes nuevos. La tierra se extendía amplia y parda, un horizonte que hacía sentir a uno pequeño y enorme al mismo tiempo. Ella había crecido allí, pero cabalgar a su lado le hizo ver el paisaje de otro modo. No como una herencia, sino como algo prestado.
algo que otros habían perdido antes de que su familia lo reclamara. ¿Siempre fue tierra de los Boone?, preguntó él de pronto. Mara giró en la montura. Desde antes de que yo naciera. Padre obtuvo la escritura después de la guerra. Ato asintió, mirando las colinas. Conocí gente que vivía aquí antes de que el papel dijera lo contrario. El estómago de Mara se apretó. No lo sabía. No es culpa tuya, murmuró él, encogiéndose de hombros. Pero sus ojos quedaron fijos demasiado tiempo en el horizonte para que ella creyera que era tan simple. Trabajaron hasta que el sol quedó bajo. Mara golpeaba un poste cuando su mano resbaló, clavándose una astilla profunda. Maldijo entre dientes. Ato estuvo a su lado antes de que pudiera moverse, tomando su mano con cuidado, girándola entre sus dedos ásperos. «No te muevas», dijo. Sacó la astilla de un tirón preciso. Mara sintió su aliento cálido en la muñeca. Por un segundo, el mundo se redujo al espacio estrecho entre ambos. El olor a polvo y cuero, el peso de sus manos. Se apartó demasiado rápido, quebrando el aire entre los dos. «Gracias», murmuró, envolviéndose la palma con su pañuelo. Él se enderezó, el rostro sin expresión. «No tienes por qué agradecerme», agregó ella con un tono torpe. «No tienes que cuidarme así. ¿No eres tu esposo?», terminó él en voz baja. Ella quedó inmóvil. Él asintió ligeramente. «Lo sé», y añadió, después de una pausa, «pero si algo vale la pena hacerse, debe hacerse bien». Se alejó, dejándola sola con el susurro del viento entre el pasto seco. Esa noche, Mara no pudo dormir. Fue al estudio, el viejo cuarto de Amos Boone, donde el polvo cubría el escritorio y los mapas amarilleaban en las paredes. Empezó a revisar papeles para distraer la mente. Al fondo de un cajón encontró una bolsa de cuero, vieja y cuarteada, con marcas extrañas quemadas en la superficie. Un círculo cruzado por flechas. La figura le resultaba familiar, igual a la que había visto grabada en la mitad del cuchillo de Acto. La curiosidad pudo más. Abrió la bolsa. Dentro había un pequeño amuleto de plata, con forma de nido, ennegrecido por los años. No pertenecía a su padre, ni a ningún hombre blanco que ella conociera. Antes de poder seguir pensando, escuchó pasos detrás de ella. Acto estaba en la entrada, inmóvil, la cara pálida bajo la luz de la lámpara. «¿Dónde encontraste eso?» Su voz era ronca, casi un susurro. «Estaba aquí», respondió ella sobresaltada. «Estaba limpiando». Él avanzó un paso, sin apartar la vista del amuleto. «Era de mi madre». La garganta de Mara se cerró. «¿De Sunny Mooncrest?» Ato asintió, luchando con las palabras. «Silas Crowden lo tomó de nuestra aldea. Cuando la quemaron, repartió trofeos entre sus hombres. Tragó hondo. Nunca pensé que lo volvería a ver». La sangre le abandonó el rostro a Mara. «Crowden». Él la miró entonces, de verdad, como si la viera por primera vez. «El hombre con el que tu hermano quiere que te cases». El silencio llenó el cuarto, pesado como piedra. Afuera, un coyote aulló en la oscuridad. «¿Estás seguro?», susurró Mara. «Yo estuve allí», dijo simplemente. «Mi padre murió tratando de proteger a mi hermano pequeño. A mi madre se la llevaron. A mí me encadenaron». Su voz se quebró. Los hombres llevaban chaquetas azules. Silas Crowden los mandaba. Acto se dio la vuelta, las manos cerradas en puños. «Creí que podría olvidar». «Lo vi el día que me compraste en Dust Creek», murmuró Ato. Reconocí su cara, pero dudé de mis ojos. Soltó una risa baja, amarga. Parece que el destino tiene un sentido cruel del humor. Mara dejó el amuleto sobre el escritorio. Las manos le temblaban. «Yo no lo sabía, Ato Greyhawk. Te lo juro». Él no respondió. Durante un largo momento, lo único que se escuchó fue el viento soplando afuera y el viejo crujido de la casa acomodándose en la noche. Al fin dijo: «No te culpo, Mara Boone.
pero no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Ella dio un paso hacia él. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Todavía hay un muchacho allá afuera. Mi hermano. Si Talen sigue vivo, lo encontraré. Su mirada se endureció. Y haré que Silas Crowden responda por lo que hizo. La voz de Mara se quebró. Ese hombre ya ha destruido demasiadas vidas. No permitas que destruya la tuya también. Acto la miró con algo feroz y herido brillando bajo la luz. ¿Quieres que no haga nada? Quiero que vivas, susurró ella. Para hombres como él, no hay castigo peor que ver sobrevivir a quienes intentaron aplastar. Él sonrió débilmente, cansado. Hablas como alguien que aún cree que el mundo guarda un poco de misericordia. Tal vez sí. Tal vez solo dejamos de buscarla. Acto tomó el colgante de plata, lo sostuvo un instante, y luego se lo ofreció a ella. Quédate con esto. Tú lo encontraste. Quizás si recuerdes quién pagó realmente por esta tierra. Antes de que ella pudiera detenerlo, salió a la noche oscura. Mara se quedó de pie en el umbral, viendo cómo su figura desaparecía entre las sombras. Relámpagos lejanos parpadeaban en las colinas, anunciando otra tormenta. Apretó el pequeño nido de plata contra el pecho, sintiendo su frío como un reproche. Por primera vez, el rancho se le antojó extraño, como si la tierra escondiera fantasmas que jamás había querido ver. Quiso seguirlo, decirle que no estaba solo en su dolor, pero ninguna palabra logró salir. Orgullo y vergüenza se le enredaron en la garganta. Al amanecer, el granero estaba vacío. Acto Greyhawk se había ido. Lo único que había dejado atrás era un rollo de cuerda y la débil huella de un canto que todavía vibraba en el aire, el tipo de melodía que entonan los hombres que ya no tienen nada que perder. Mara permaneció en el umbral, el cabello suelto por el sueño, y murmuró hacia la mañana. Vuelve, Ato. No porque te compré, sino porque necesito comprenderte. El viento no contestó, pero muy alto sobre la llanura, un halcón solitario giraba en el cielo pálido, silencioso, firme, libre. Ese amanecer tenía el color del bronce viejo, caliente, hostil, sin promesas. Mara casi no había dormido. Habían pasado 2 días desde la desaparición de Acto, y el rancho se sentía hueco sin él. Cada crujido de las tablas parecía un paso que nunca llegaba. Hasta los caballos estaban inquietos, recorriendo la cerca, olfateando el viento como si presintieran algo. A media tarde, una nube de polvo apareció por el sendero del sur. Mara entrecerró los ojos y vio a 3 jinetes acercarse. El que iba adelante montaba erguido, elegante, abrigo fino, sombrero negro que brillaba al sol. Silas Crowden. El estómago de Mara se revolvió. Buck Harlow, el capataz, también los vio. «Visitas», escupió al polvo. «De las finas parece». Mara se obligó a mantenerse firme en el porche mientras los hombres llegaban. Crowden desmontó con la gracia ensayada de un actor, todo sonrisa y encanto falso. «Señorita Boone», dijo inclinándose ligeramente, «ha estado escondiéndose demasiado tiempo de la sociedad». Red Boone apareció detrás de él, incómodo, pero pretendiendo entusiasmo. «Mara», empezó. «El señor Crowden pasaba por la zona y pensamos que...» «Yo no pedí compañía», lo cortó ella. Crowden soltó una risa suave. «Nunca lo hacías, y eso siempre fue parte de tu encanto». Su mirada recorrió el patio. «Escuché que contrataste a un peón nuevo, un tipo moreno de esos... Valiente de tu parte dar trabajo a uno de ellos». El pulso de Mara se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. Se fue. La gente como él no permanece donde no lo quieren. «Ah, qué alivio», murmuró Crowden mientras se quitaba los guantes con lentitud. «Nunca se sabe. Algunos de ellos fueron soldados entrenados, gente peligrosa». Mara sintió el impulso visceral de golpearlo. «¿En su lugar?», dijo con frialdad.
La cena estará lista en 1 hora. Si piensa quedarse, límpiese el polvo del camino. La sonrisa de Crowden se volvió fina como cuchilla. Por supuesto. La cena fue un campo de batalla silencioso. Red intentó mantener la paz, pero cada palabra entre Mara Boone y Silas Crowden llevaba filo escondido. Silas Crowden hablaba de negocios, de ferrocarriles y de precios de la tierra. Mara Boone respondía con una cortesía seca, calculada. Cuando él intentó rozarle la mano sobre la mesa, ella la apartó de inmediato. ¿No?, dijo con firmeza. Crowden se recostó en la silla, entrecerrando los ojos. ¿Sigues molesta porque me fui temprano del baile la primavera pasada? Sigo asqueada de que siquiera haya sido. Red Boone carraspeó, incómodo. Ya basta, por favor. Pero Crowden tenía esa mirada brillante, maliciosa, que hacía que a Mara se le helara la piel. Siempre te gustó la compañía peligrosa, murmuró. Dicen que incluso compraste a uno de ellos en el pueblo. Red se quedó helado. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo, respondió Crowden con ligereza. Difícil guardar un secreto así. Una dama comprando a un salvaje. Pero tranquila, no soy hombre de chismes. Aunque yo tendría cuidado, Mara. Su sonrisa se afiló. La gente podría pensar que tienes gustos poco habituales. Mara se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. «Lárgate». «Mara», intentó Red, pero ella lo interrumpió. «Dije que se vayan, los dos». Crowden sonrió, cruel, medido. «No puedes estar enfadada para siempre. Una mujer sola necesita protección. Especialmente por aquí». Se tocó el sombrero y salió. Red lo siguió, lleno de disculpas vacías. Cuando quedaron solos, Mara cerró la puerta de golpe, la aseguró con traba y notó cómo le temblaban las manos. Quería gritar. Pero en vez de eso sirvió un vaso de whisky y se quedó mirando su reflejo oscuro en la ventana, hasta que el fuego empezó a morir. Cerca de medianoche, un ruido de cascos la despertó. El viento estaba quieto, no había tormenta en camino. Luego escuchó risas ásperas y el inconfundible clic de un arma siendo amartillada. Mara agarró la linterna y salió corriendo al porche trasero. 2 figuras estaban junto al granero. El más alto, robusto, sostenía un caballo por las riendas. Incluso con poca luz, reconoció la postura arrogante de Silas Crowden. El otro era Red Boone, tambaleándose, otra vez borracho. «Dijiste que entendería», murmuró Crowden. «La dejaste permitir que ese indio caminara por su propiedad. Ahora cree que nadie puede tocarla». «Déjala en paz», balbuceó Red. «Es mi hermana, no asunto tuyo». Crowden lo tomó del cuello. «Todo en este condado es asunto mío, incluyéndola a ella». Lo empujó y avanzó hacia la casa. Mara retrocedió a las sombras, el corazón golpeándole el pecho. Entró por la puerta lateral, tomó el rifle del estante sobre la chimenea y volvió a salir. «Ni un paso más, Silas». Él se detuvo, la linterna iluminando su sonrisa torcida. «Mara, baja eso antes de lastimarte. Date la vuelta». Él dio un paso más. «No me dispararás. Inténtalo y verás». Hubo un silencio espeso. Entonces, una voz surgió desde la oscuridad detrás del granero. «Tal vez ella no, pero yo sí». Ambos se giraron. Acto Greyhawk salió de entre las sombras. Venía cubierto de polvo, marcado por días en el camino, pero con la mirada firme. Esa firmeza que anuncia tormenta. El rifle en sus manos aún no estaba levantado, pero no hacía falta. La mandíbula de Crowden se tensó. «Mira nada más. Sabía que tarde o temprano aparecerías». Atto habló con calma absoluta. «Tú y yo tenemos cuentas pendientes». Red, confundido, avanzó tambaleando. «Atto, ¿qué demonios pasa aquí?» Mara mantuvo el rifle apuntado a Crowden. «Aléjate, Red». Pero Crowden estalló en una risa aguda, desquiciada. «Vamos, Apache, cuéntales quién soy.
Cuéntales cómo tus salvajes quemaron carretas y mataron niños. El grito de Atto lo cortó como un machete. Tú asesinaste a mi madre. Vendiste a Talen a los esclavistas. No hables de niños delante de mí. Crowden intentó sacar su pistola, pero el disparo de Atto tronó primero. La bala le atravesó el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo. El arma de Crowden rodó lejos. Red gritó y se lanzó entre los dos. ¡Basta! ¡Deténganse! Atto avanzó, rifle apuntando directo al pecho de Crowden. Mara se colocó frente a él, respirando entrecortada. «No más muertes», dijo. «No aquí». «Él lo merece», gruñó Atto. «Tal vez, pero no de tus manos». Por un segundo eterno, Atto no se movió. Luego sus hombros cedieron. Bajó el rifle. Crowden gimió en el suelo, agarrándose la herida. «¿Crees que esto termina conmigo? La ley irá por ustedes dos. Me encargaré de eso». Mara Boone lo miró desde arriba, con una frialdad que lo hizo tragar saliva. «Primero tendrás que salir de aquí con vida». Red Boone ayudó a vendarle el brazo. Lo subieron a su propio carromato y lo enviaron al amanecer, medio delirante por la pérdida de sangre. No moriría, al menos no todavía, pero estaría lejos el tiempo suficiente para decidir qué hacer después. Cuando el silencio volvió al rancho, Atto Greyhawk estaba de pie junto al corral, contemplando la salida del sol. Mara se acercó despacio. «No debiste regresar», susurró. Él la miró de reojo. «¿Querías que me fuera?» «No», negó ella bajando la mirada. «Solo... no quería que te lastimaran. Ya me han herido antes». Su voz se suavizó. «Volví porque no podía dejar esto inconcluso». «Ya lo está», dijo Mara. «Responderá ante la ley». Atto fijó la mirada en el horizonte. «La ley jamás respondió por los míos». Ella le tocó el brazo, con una calma aprendida a golpes. «Entonces quizá aquí empezamos algo distinto». Permanecieron en silencio, con la primera luz bañándolos en oro. El cielo se abría limpio, como si por un instante el mundo pudiera volver a empezar. En la distancia, un trueno retumbó, no como amenaza, sino como si algo viejo por fin se estuviera deslavando. Al día siguiente, con la sangre de Silas Crowden aún marcando el suelo del granero, llegó el sheriff. Era un hombre ancho, con el cuello quemado por el sol y la placa opacada por la arena. Marshall Creed Dalton, quien había servido bajo Crowden en el pasado. Red lo recibió en el porche, pálido pero firme. Mara se quedó detrás, el viento matutino desordenándole el cabello. Atto esperaba en silencio junto al corral. Dalton se tocó el sombrero. «Me llegó el rumor de problemas anoche. Un tiroteo». Red tragó saliva. «Crowden disparó primero». «Eso no dice él. Está allí en Redwater, vendado. Habla muy diferente. Dice que ese apache intentó matarlo sin motivo». Las manos de Mara se cerraron con fuerza. «Eso es mentira». «Crowden vino borracho y armado. Venía a hacerme daño». Dalton miró a Atto con desconfianza. ¿De veras esperan que tome la palabra de un indio y de una mujer por encima de un hombre como Silas Crowden? Red se movió inquieto. «Sheriff». Pero Mara lo interrumpió. «Tome la palabra que su propia conciencia pueda sostener». Entonces le contó todo. Las amenazas, la pelea, el disparo hecho solo para defenderse. Lo dijo con la firmeza de una campana de iglesia. Cuando terminó, Dalton suspiró. «Señorita Boone, lo mejor es dejar que un tribunal lo resuelva. Mientras tanto, ese hombre queda bajo custodia». Señaló a Atto. A Mara se le heló el estómago. «¿Custodia? ¿Por defenderme?» Dalton se encogió de hombros. «Por dispararle a un hombre blanco. Así lo marca la ley». Atto no discutió. Dio un paso adelante, sereno como piedra. «Si irme con usted la mantiene a salvo, iré». «Atto, no», dijo Mara, pero él ya estaba tomando la cuerda que Dalton le extendía. La cárcel de Dust Creek olía a sudor, tabaco y esperanza vencida.
Dalton cerró la celda. El juez pasa el mes que viene. Tendrás tu oportunidad. Acto solo asintió, sentado en la litera, mirando la franja de cielo por la ventana. Cuando el sheriff se fue, Mara salió de las sombras del umbral. Había esperado hasta que la oficina quedara vacía. No deberías estar aquí, murmuró Acto. No debí dejar que te llevaran. No podías impedirlo. Pude haber peleado más. Se acercó a los barrotes. Me dije que no me necesitabas, que eras fuerte por los dos. Pero estaba equivocada. Él levantó la mirada, un brillo suave rompiendo su calma. Viniste de todos modos. Eso es lo que importa. Ella rozó su mano a través de los barrotes. Aún podemos arreglar esto. Red conoce gente en Prescott y yo... Él negó con un gesto. Esta no es tu batalla. Sí lo es, dijo ella con fuerza. He vivido toda mi vida detrás de muros construidos por hombres como Crowden. ¿Crees que no lo veo ahora? ¿El mismo sistema que te encadenó a ti? También me encadenó a mí, solo que con lazos más bonitos. Acto sonrió apenas. Tienes fuego, Mara Boone. Y tengo cerillos, respondió ella. Y pienso usarlos. Esa noche, Dust Creek dormía como si el mundo fuera de plomo. Una sola lámpara seguía encendida en la cárcel, parpadeando contra la ventana enrejada. Mara Boone llegó a caballo, vestida de oscuro, el cabello recogido. Red Boone había rehusado ayudarla. Miedo, vergüenza, pero dejó la llave sobre su escritorio, justo donde ella pudiera encontrarla. El cerrojo giró con un clic que pareció retumbar en aquel silencio. Atto Greyhawk se levantó de la litera, los ojos entornados. No deberías... Ni empieces, susurró ella. Nos vamos. Él vaciló. Si te atrapan, no lo harán. Un instante quedaron frente a frente, con todo lo que no habían dicho suspendido en el aire. Finalmente, él asintió. ¿Está bien? Salieron por el callejón, pegados a las sombras. Fuera del pueblo, las estrellas ardían frías sobre el desierto, y el mundo volvía a sentirse inmenso, como antes de las leyes y los cercos. Cabalgaron durante toda la noche, deteniéndose solo cuando el cielo comenzó a clarear. Al amanecer llegaron al borde de Red Mesa, un territorio de riscos rojizos y piedra quebrada que abría camino hacia México. Mara bajó del caballo, agotada. Acto la ayudó a descender, su mano firme en la cintura de ella. Por un latido, ninguno se movió. Su toque era un ancla. «Pudiste haberme dejado», murmuró él. «Dejar que la ley hiciera lo suyo». No podía. Él buscó su rostro. «¿Por qué?» «Porque fuiste el primer hombre que me miró sin verme como propiedad». Acto desvió la mirada hacia los riscos. Esa noche volví para matarlo, a Crowden. Llevaba años con ese propósito atravesándome. Pero no lo hiciste. No. Yo solo dije la verdad. Él negó con un gesto. Tú me diste una razón para escucharla. Hicieron un pequeño campamento en una hondonada protegida del viento. Mara encendió un fuego mientras Acto vigilaba la cresta. Cuando regresó, su expresión estaba tensa. «Jinetes», dijo. «2, quizá 3. Crowden's Riders». A Mara se le encogió el pecho. «Entonces no podemos quedarnos». «Aún no. Los caballos necesitan descanso». Ella lo observó revisar el rifle. La luz del fuego se deslizó sobre la cicatriz en su sien. «¿Qué pasa si nos alcanzan? Corremos. O peleamos». «He corrido demasiado», dijo ella. Él sonrió. La primera sonrisa verdadera que ella le había visto. «Entonces peleamos con cabeza». Partieron antes del alba, siguiendo el cauce seco de un arroyo hacia el sur. El paisaje se volvió salvaje. Mezquites, agujas de roca, un cielo tan grande que parecía tragárselos. El sol quemaba los hombros de Mara. El miedo y la extraña libertad de no tener ya nada que perder la acompañaban. Al mediodía, los jinetes los alcanzaron. Los disparos resonaron en el llano abierto.
Acto la empujó detrás de una roca y respondió el fuego. El eco rebotó entre las piedras. Uno de los perseguidores cayó. Los otros dieron la vuelta y huyeron. Cuando volvió el silencio, las manos de Mara temblaban. Acto recargó el arma con la calma de quien ya ha vivido demasiadas guerras. «Volverán con más», dijo ella. «Entonces seguimos». «¿A dónde?» Acto miró hacia el sur. «A México. Allí a nadie le importa de qué color es un hombre, mientras pueda trabajar». «¿Y después?» Él se encogió de hombros. «Después, construimos algo nuevo». Mara asintió lentamente. ¿Juntos? Él sostuvo su mirada. «Si soportas el camino», ella sonrió, cansada pero segura. «Lo compré una vez. Ahora lo camino por voluntad propia». Cabalgaron hasta que el atardecer tiñó el desierto de rojo y oro. Cuando por fin detuvieron a los caballos junto a un río seco, Mara miró hacia atrás. Todo lo que había sido su vida, las cercas, las reglas, los fantasmas, se reducía a un punto en el horizonte. Ato amarró las riendas y se acercó. «Podrías volver», dijo suavemente. «Red te perdonaría. Borrarían mi nombre». Ella negó. «Me olvidarían primero a mí. Y prefiero que me recuerde el hombre correcto antes que olvidarme el mundo equivocado». Él la observó largo rato. Luego sacó del bolsillo el pequeño amuleto de plata. El nido de pájaro brilló débilmente en el crepúsculo. «Quédate con él», dijo. «Era de mi madre. Creía que todo espíritu encuentra su camino de vuelta al hogar». Mara cerró el amuleto en su mano. «Entonces quizá ya casi llegamos». A lo lejos, un trueno suave rodó por la tierra, pero esta vez sonaba a lluvia, no a amenaza. Se sentaron junto al fuego que moría, el silencio entre ellos ahora tranquilo, sin palabras sobre deudas, ni dueños, ni venganza, ni culpas. Solo dos almas exhaustas, encontrando el mismo rumbo. Solo quedaba la respiración tranquila de dos almas que habían corrido lo suficiente para dejar atrás el pasado y sentirse vivas otra vez. Cuando las estrellas subieron, Mara Boone apoyó la cabeza en su hombro y susurró. «Entonces, ¿qué somos ahora, Acto?» Él miró hacia el horizonte. «Libres», respondió. «Lo que venga después, lo enfrentamos libres». Y por primera vez, ella le creyó. La mañana avanzó lentamente sobre el desierto, derramando oro entre los cañones. Mara despertó con el olor a café y humo de mezquite. Ato Greyhawk estaba agachado junto al fuego, alimentándolo con ramitas, el cabello recogido, la camisa rota en la manga. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era un silencio cómodo, de quienes ya han dicho lo esencial. «¿Cuánto falta para la frontera?», preguntó ella mientras se estiraba. «Mediodía, si los caballos aguantan». «¿Y después?». Él la miró de reojo, con una sonrisa leve. «Después el mapa se termina». Levantaron el campamento antes de que el sol pasara la cresta. El sendero continuaba hacia el sur entre cauces secos y piedra roja, que brillaba como brasas calientes. Sin cercas, sin señales. Solo el viento y el cielo abierto. Mara había creído toda su vida que la libertad era poseer tierra. Ahora sabía que era algo mucho más sencillo. Era ese espacio pequeño entre un respiro y el siguiente, cuando nadie te dice quién debes ser. Al mediodía cruzaron a México. No había marcadores ni puestos fronterizos, solo una línea que el viento borraba cada hora. Acto desmontó primero y la ayudó a bajar. Ella miró las llanuras silenciosas y soltó una risa suave. «Así que ya está». «Tal vez somos prófugos», dijo él. «O tal vez solo somos gente sin amos». Antes del anochecer encontraron un arroyo y lo siguieron hasta unas lomas bajas. Un pequeño caserío apareció entre los mezquites, paredes de adobe, techos de palma, niños descalzos jugando en la tierra. El humo de las cocinas traía olor a frijol y maíz. Una mujer salió al borde del poblado, limpiándose las manos en la falda.
Tenía mechones grises y unos ojos listos y bondadosos. «Buenas tardes. ¿De dónde vienen?» Acto respondió con su español rudo. «Del norte. Buscamos trabajo». La mujer los observó. Una mujer blanca con ropa desgarrada, un apache con rifle al hombro. Asintió sin sorpresa. «Todos venimos de algún lado. Soy Rosa Valdés. Pueden descansar aquí». Los llevó a una choza limpia y sencilla. Un fogón de barro, esteras tejidas, una cruz de palitos en la pared. Mara se dejó caer en una estera, el cuerpo dolorido por tantos días de viaje. «Me salvaste la vida más de una vez», dijo ella. «Y ahora me has arrastrado medio continente». Acto sonrió. «Pudiste regresar». «No quise». Rosa regresó con cuencos de estofado. «Aquí se quedan, aquí trabajan, aquí comen», dijo. «Así son las cosas». Acto asintió. «Es justo». Las semanas pasaron. El desierto se volvió más suave. La primavera empujó brotes verdes entre las piedras. Acto trabajaba con los hombres, reparando canales, fuerte y paciente. Mara enseñaba a los niños a leer con viejas cartas que había guardado. Los habitantes los trataban con una calma respetuosa, ni fugitivos, ni amantes. Solo dos almas más intentando sobrevivir. A veces, después de cenar, se sentaban fuera de la choza a ver las luciérnagas bailar entre los juncos. Mara tarareaba un himno que su madre cantaba, y Acto respondía con un canto bajo de su pueblo. Las melodías se entrelazaban, dos mundos diciendo la misma verdad. La libertad es frágil, pero real, y ambos ya habían pagado demasiado para merecerla. Una tarde, cuando el sol se derretía en el horizonte, un jinete apareció desde el norte. La aldea se tensó, pero cuando el hombre desmontó, Mara soltó un grito ahogado. Era Red Boone, su hermano, más delgado, polvoriento, pero vivo. Se quitó el sombrero, la mirada baja. «No creí encontrarte de este lado de la frontera». Acto se colocó discretamente a su lado. Red respiró hondo. «Silas Crowden está muerto. Lo mataron en una riña de cantina en Prescott. Marshall Creed Dalton lo registró como defensa propia». Mara sintió un hueco, luego un alivio lento. «Entonces, se acabó». «Más o menos», respondió Red. «La ley ya no los perseguirá, pero el rancho ya no existe. Buck Harlow lo vendió después de que me fui. No pudimos mantenerlo». Ella sonrió con tristeza. «Quizá nunca nos perteneció de verdad». Red miró a Acto, con desconfianza suave pero más humana que antes. «¿La trataste bien?» Acto sostuvo su mirada. «Ella me trató como persona, más de lo que muchos hombres hicieron jamás». Red asintió, tragando duro. «Entonces, supongo que es suficiente». Sacó un pequeño paquete envuelto en hule. «Encontré esto en una de las barracas. Pensé que lo querrías». Mara lo abrió. El reloj de bolsillo de Amos Boone, un puñado de cartas desgastadas y una sola fotografía del rancho, tal como había sido alguna vez. Por un instante, los fantasmas del hogar le cruzaron por la mente. El porche iluminado al amanecer, la risa profunda de Amos Boone, el aroma de la tierra antes de que la tocara la sangre. «Gracias», dijo ella. Red Boone montó su caballo. «Me iré al norte. Allá están reconstruyendo la escuelita en Redwater. Quizá por fin intente enseñar en vez de pelear». «Te irá bien», respondió ella en voz baja. Él sonrió, inclinó el sombrero hacia Acto Greyhawk y cabalgó hasta que el sonido de los cascos se perdió en el viento. Aquella noche Mara no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, sosteniendo entre los dedos el pequeño amuleto de plata, el nido diminuto que alguna vez perteneció a Sunny Mooncrest. Acto se acercó en silencio y le ofreció una taza de café. «Tu hermano es un hombre decente», murmuró él. «La decencia se aprende», respondió ella. «Va por buen camino». Acto miró el amuleto. «¿Has pensado alguna vez en volver?» «A veces»,
admitió ella. Pero ese lugar ya no es hogar. ¿Y entonces qué lo es? Ella miró alrededor. El parpadeo del fuego, el murmullo suave del poblado, la respiración tranquila del hombre que un día había sido su enemigo. Tal vez... esto. Acto sonrió apenas. Mi madre decía que la libertad no es un sitio, es la compañía que eliges. Ella tomó su mano y entrelazó los dedos. Entonces, soy libre suficiente. Los años pasaron con calma. El poblado creció. Cerca del río levantaron una escuelita de paredes encaladas, su campana hecha con la rueda vieja de una carreta. Niños de todos los tonos aprendían ahí. Mara Boone les enseñaba inglés e historia. Atto Greyhawk les enseñaba a montar, a rastrear y a respetar la tierra. Nunca se casaron oficialmente, pero todos los conocían como señora y señor del río. La pareja que había encontrado libertad donde otros solo veían polvo. Un verano llegó una caravana de The Canyon Merchants. Traían herramientas, libros y noticias del norte. Uno de ellos llevaba una cajita dirigida a Miss Mara Boone, Escuela Misión Sonora. Dentro había una nota y un paquete. La nota, escrita con la mano firme de Red Boone, decía: Hermana, encontré a alguien que recuerdas un niño llevado desde San Carlos hace años. Se llama Talen. Dice que es familia de tu amigo. Las manos de Mara temblaron al desplegar la tela. Dentro había una pulsera pequeña de cuero, bordada con el mismo símbolo de ave que el amuleto. Levantó los ojos, llenos de lágrimas. Atto, es tu hermano. Está vivo. Atto tomó la pulsera con cuidado, como si temiera que desapareciera. La giró entre sus dedos y luego la miró a ella, con la voz quebrada. Después de tanto tiempo. Entonces quizá ya es hora de que vuelvas a casa, dijo ella. Él negó despacio. Mi hogar está aquí. Aún así, meses después, Atto partió con un arriero, rumbo al norte, con unas monedas y una promesa. Mara lo observó alejarse, el sol naciendo detrás de él, encendiendo el sendero como un milagro. Volvió en primavera. Un muchacho delgado cabalgaba a su lado, moreno, ojos grandes, con un fajo de libros contra el pecho. Cuando bajaron, Mara reconoció la misma línea firme del mentón, la misma chispa en la mirada. Este es Talen Greyhawk, dijo Atto con voz suave. Mi hermano. Mara se arrodilló frente al niño, sonriendo entre lágrimas. Bienvenido a casa. Esa noche, todo el poblado se reunió junto al río. Las fogatas brillaban y el aire olía a mezquite y flores silvestres. Mara se quedó al lado de Atto, viendo a Talen corretear entre luciérnagas. ¿Alguna vez piensas en esos $3? Preguntó ella. Atto rió bajo. La mejor ganga que alguien hizo en su vida. No te compraron, dijo ella. No. Me compraron tiempo. Tiempo para encontrar quién debía ser. Las estrellas se alzaron, infinitas, sobre el desierto. Mara apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en sus vidas, el pasado no pesó más que el presente. La libertad les había costado todo, pero al final les regaló lo que ningún dinero podía comprar: paz. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.